La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Muy buenas, estamos con su programa Comentando la Noticia. Y esta vez podemos decir de que hacen un poquito por igual la noticia y la entrevistada en este programa. Porque la noticia es importante, pero la entrevista está diríamos encaminada de la mejor manera con la persona más adecuada para lo que vamos a tratar de comentar en este programa, en esta semana. Susana Seleme con nosotros para apuntarnos. Hacía un minuto le decía yo, vamos a tratar de darle un tono optimista a la entrevista, porque tenemos nuevo gobierno departamental, tenemos nuevo gobierno municipal. Mucha cosa, mucha dosis para todo al mismo tiempo. Entonces, empezaremos con el marco general. Sabemos que por constitución el gobierno en Bolivia debe ser democrático, pero también con autonomías. Entonces, en ese marco nos moveremos. ¿Qué supone en este momento tener un gobierno departamental y municipal autónomos, con autonomías, en la visión de Susana Seleme? Por favor. Ya, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, Daniel. Muchísimas gracias a quienes nos están escuchando. Bueno, ¿qué significa tener un gobierno departamental y municipal autonómicos? Las autonomías municipales son de mucha más vieja data que la del gobierno departamental. El problema con el que siempre se ha enfrentado toda autonomía y toda sociedad que pretende ser autonómica como la nuestra es el centralismo, un centralismo secante, absorbente. Y nada mejor que hacer recuerdo a la gente de lo que ha sido el centralismo de los 14 años de Evo Morales, que en lo que hace a los recursos, es decir, a la distribución de la plata, que esos son los recursos, a los gobiernos departamentales, a los municipios, a las universidades y a los pueblos indígenas, que así es como se distribuyó, por lo menos en el papel, en la Constitución de 2009, a la que yo no aprobé, muchísima gente de nosotros no aprobamos, pero bueno, es la Constitución. El gobierno se quedaba con, algunos dicen que 87, otros dicen que 91% de toda la plata que recaudaba el país, de impuestos, de exportaciones, absolutamente todo, se quedaba con eso, y apenas quedaban entre 13 y 9% para repartir a 9 gobiernos departamentales, a 10 universidades, a los pueblos indígenas y a las alcaldías. Y mientras hubo dinero por la llamada bonanza económica, que no fue un invento de Arce Catacora, lo estamos comprobando ahora a pesar de que siempre lo dijimos, sino que por un fenómeno externo que fueron los hiperprecios de las materias primas, pudimos tener una bonanza económica que finalmente nos deja igual que como empezamos, sin plata, porque bajan los precios y ya no hay recursos para repartir. Entonces, yo coincido en que este es un nuevo tiempo. Hemos terminado un ciclo de 15 años, tanto para el alcalde, que el último año lo sustituyó la señora Sosa porque Percy Fernández estuvo enfermo, pero con Rubén Costa hemos estado hasta ayer, antes de ayer, hasta el lunes 3 de mayo, aunque él se despidió el viernes pasado. ¿Y cómo fueron las autonomías en estos años de
gobierno de Evo Morales, en el gobierno de transición que coincide con el de la pandemia y en estos 6 meses del gobierno de Arce. La autonomía es la quinta rueda del carro, por lo menos en lo que hace a la distribución de los recursos, pero la autonomía también es la quinta rueda del caso, de este caso, si nos ponemos a ver lo que son la distribución de los asambleístas y no tanto de los municipios porque ahí es el voto más directo, pero la distribución de los asambleístas con el mapa tan enrevesado que hicieron de las circunscripciones de cada departamento siempre nos deja un sabor mezquino, porque hicieron la distribución de las circunscripciones de manera que ellos siempre ganaran. Y de ahí que se inventaron una distribución, en lugar de ser el voto directo, una distribución que son asambleístas por población y asambleístas por territorio, es decir, asambleístas por población, cuántos habitantes tiene cada provincia y cuántos habitantes en general hay en el departamento. Y el resultado es que en la Asamblea Departamental de Santa Cruz, el nuevo gobernador se tiene que enfrentar a un empate. Creemos que es la agrupación política de Luis Fernando Camacho, tiene 11 asambleístas y el MAS también tiene 11 asambleístas. Solamente hay un asambleísta de otro partido que se me ha ido el nombre, que es de la provincia... ¿Cómo se llama esta provincia? Bueno, una provincia allá al norte y 5 representantes en la Asamblea de los Pueblos Indígenas. Entonces, el voto directo pierde su significado y esa es una espina que tenemos clavada en las elecciones. Por eso era tan importante haber revisado el padrón, a ver cómo era la distribución para estas elecciones que se llaman subnacionales y nos ponen en un nivel inferior al nivel central que es el nacional, cuando tenemos la misma importancia en términos democráticos y en términos de representación ciudadana. El nivel central, el nivel departamental y el nivel municipal. Y con un aditamento más, que Santa Cruz ya es el departamento que tiene mayor población, que Santa Cruz es el departamento económicamente más pujante, y no porque el centralismo nos hubiera regalado ni siquiera el saludo, sino porque ha sido todo hecho por los cruceños. Es cierto que vinieron muchos migrantes de todas partes, de Bolivia, de afuera, y cada uno aportó con lo suyo. Pero también fue el empuje del cruceño para salir de casi 4 siglos de postergación y olvido al que nos había sometido el centralismo. Bueno, no seguimos así por el esfuerzo de las y los cruceños, es decir, la sociedad cruceña, que en determinado momento de la historia, por los años 50, dijo, tenemos que hacer real las regalías que ya las había promulgado el presidente coronel Bush en 1938, pero que nunca se cumplieron. Y para obtener esas regalías, bueno, aquí hubo lucha, hubo pelea y hubo sangre también, hasta que el Comité Pro Santa Cruz toma la bandera y consigue las regalías. Y a partir de ahí es que esto sale adelante. Ya lo dijo el nuevo gobernador de Santa Cruz y también lo ha dicho el alcalde. Aquí, para poder cumplir, no solamente con lo que ellos ofrecieron en sus campañas, sino para poder cumplir con lo que exige la sociedad cruceña, con lo que exige el departamento, con lo que exige esta ciudad, Santa Cruz de la Sierra, necesitamos el censo. Algún avispado, que no lo debe haber hecho por cuenta propia, sino porque alguien lo mandó, dijo que el censo recién iba a ser en 2024. No, señor. Ya el último censo, que fue el 2012, tuvo 2 años de atraso, porque al MAS no le convenía que haya otro censo, porque él se daba cuenta de que la población mudaba.
migraba. Y todos sabemos que el poder tiene dos elementos que son indispensables, que es territorio, el territorio y la población. Entonces ya miraban a Santa Cruz con los ojos que siempre nos han mirado, ¿no? Con reserva, con envidia, con ganas de arrasarlo todo. Bueno, pues si no hay censo el 2022 como tiene que ser, vamos a ir muy mal. Por eso es que desde ya los asambleístas y los concejales, y las unos y otras, tienen que empezar a pelear por el censo, porque si no, no vamos a poder hacer nada. Santa Cruz carga ya con 400.000 habitantes más de los que están incluidos en la anterior redistribución de los recursos. Eso quiere decir hospitales, quiere decir educación, quiere decir infraestructura, claro, quiere decir todo, todo. Muchas obligaciones y la misma más o menos plata. Correctamente. Claro, es más población y menos plata, pero además no solamente menos plata por lo que nos corresponde, sino menos plata porque al ya no haber la exportación que había de gas, ese es un factor clave. Ha disminuido la regalía, ha disminuido el impuesto directo a los hidrocarburos y encima el gobierno le chantó a los gobiernos municipales, el gobierno central, a los gobiernos municipales y a las alcaldías, el pago del bono que ahora se llama, ¿bono qué se llama? Bono dignidad, que es el bono sol. Le ha ido quitando, de distintas maneras le ha ido quitando. Claro, creado en la época de Sánchez de Lozada. Pero además le obligan a pagar a estas dos instancias que ellos llaman subnacionales, sin recursos, sin darles ni un pesito, un montón de otras cosas que no les competen, le tendría que competir al gobierno central. Pues nada, se le encajan a los gobiernos departamentales y a las alcaldías. Tenemos mucha gente que se traslada a Santa Cruz y aquí no hay menos ni más recursos que en otros lados. No hemos tenido lo de Potosí, no hemos tenido lo que ha habido en Oruro, no hemos tenido el estaño, la plata, el oro, etc. Bueno, pero esa gente se traslada a Santa Cruz y acá trabaja y genera riqueza y genera esta sociedad que va para adelante. Allá los mismos, con más riquezas, trabajaron también y no generaron nada, porque da tristeza realmente lo que hay en el altiplano. Da pena porque con tanto que hubo, como si hubieran habido no una década dorada, sino que centurias doradas, y no hay nada. Entonces realmente, y entonces estamos llegando ahora a una tierra de promisión. No se puede negar el empuje que esta sociedad al que llega le apoya, le da, lo rodea de algunas ventajas, de algunas cosas que en otro lado no tiene, porque da un resultado que es tangible. La sociedad cruceña es una ciudad pujante en todos los órdenes, pero quisiera resaltar de la exposición este punto. Lo segundo es que con los trucos políticos de retrasar el censo y lo mismo pues que ha pasado también con el padrón electoral, resulta que siempre estamos para atrás. Tenemos reconocidos menos pobladores de los que tenemos y por tanto recibimos menos y las cargas son cada vez mayores. Entonces, tenemos, según esta visión, Susana, un gobierno departamental que entrará con muchas ínfulas, pero que tiene menos recursos. Un gobierno municipal que entrará también lleno de planes, pero también se va a encontrar, si no con las cajas vacías, con las cajas muy disminuidas. Entonces, en esta situación, ¿qué priorizarías? ¿Qué sería, digamos, la recomendación para estos nuevo gobernador, nuevo alcalde? Mira, lo primero es afrontar la pandemia. No puede ser. Resulta que la pandemia atraviesa absolutamente todo desde el año 2020. Llevamos ya un año, hemos estado encerrados, confinados de verdad, y mientras no esté vacunado
mientras no esté vacunada entre el 70 y el 80% de la población, no vamos a poder frenar el desarrollo de la pandemia. No somos los únicos en el mundo, por favor. Entonces, el gobierno, de la manera más centralista, más mezquina y más inhumana, ha prohibido la importación de las vacunas por las firmas privadas y por las farmacéuticas que hay en Bolivia. ¿Por qué lo ha hecho? En todo el mundo se ha hecho así, es verdad. Pero oí que el nuevo alcalde, Johnny Fernández, le pedía al gobierno que por favor libere. Es un largo trámite, no es tan sencillo. Entiendo que la solicitud se hizo hace ya meses y que hasta ahora pues no se le da una respuesta clara. Hemos oído al ministro de Salud y al viceministro de Salud diciendo de que está autorizado, pero resulta que para traer la empresa que genera la vacuna tiene que estar inscrita en Bolivia, después tiene que estar pasando todas las exigencias. Bueno, lógico, si tuviéramos la infraestructura, el cuerpo de investigadores, la tradición de científica que hay pues en los productores de vacunas, igual en Bolivia, se entendería, pero frenarlo simplemente por trámites burocráticos, eso no tiene ningún sentido. Y es inhumano. Es inhumano. La gestión del alcalde de Cochabamba ya abrió las posibilidades, es decir, se pueden conseguir vacunas, millones de vacunas, por la vía privada, por la gestión personal. Por otro lado, si el gobierno central no tiene capacidad de gestionar la llegada de más vacunas, bueno, pues que la entregue por sentido humano. Eso realmente hay que subrayarlo, porque está detrás enfermedades, vidas de la gente. Tiene que aprobarlo. A ver, eso lo ha planteado de entrada ya el gobernador y también el alcalde nuevos que hay en Santa Cruz. No, ambos ya antes de posesionarse han hablado sobre el tema. El problema es los dos primeros trámites, los dos primeros puntos del gobierno central para abrir la importación de las vacunas. Y uno de ellos es que tienen que ser verificadas por el INLASA, que es el laboratorio central. ¿Con qué lo va a verificar? ¿Con qué va a verificar el INLASA, por ejemplo, claro, AstraZeneca o a ninguno? La Pfizer? No tiene ninguna capacidad para ponerle peros a ninguno. Y además, pero es el centralismo que tiene arraigado todo el habitante de Occidente, Daniel, todo. Es un centralismo político, es un centralismo económico, es un centralismo social. Y bueno, es un centralismo que responde a una visión política que tienen ellos, que ahora le llamamos populista, que le llamamos del socialismo del siglo XXI. Pero es el centralismo que se arrastra desde la Revolución de Octubre de 1917, en la Unión Soviética, porque de ahí se han copiado todos los demás procesos revolucionarios llamados de izquierda, porque de alguna manera había que llamarlos, y a mí me parece que, bueno, puede llamarse como les dé la gana, pero pongámosle un calificativo, un adjetivo calificativo. No son izquierdas democráticas, desde luego que no son centralistas, ese es el punto. Represivas, hacen uso de la administración de justicia siempre a su favor, y la administración de justicia en este tipo de regímenes, ¿qué es lo que hace? Sustituye a las bayonetas militares, porque no es que te pasen por la guillotina, ni vengan que te pongan la bayoneta en el pecho y te destripen, no, utilizan la justicia. ¿Con qué? Te acusan, te abren proceso. El ex gobernador Rubén Costas carga con 34 procesos. ¿Por qué? Porque hizo el referéndum por autonomía, porque compró mucho más baratas que las que ellos tenían con el beneplácito del Banco Mundial, es decir, carga 34 juicios. Esa es una manera de utilizar la justicia para aniquilar, por lo menos de alguna manera, al adversario. A otros los han matado, sencillamente.
como hicieron en Porvenir. ¿Será que en esta oportunidad, ya que se da el cambio, cambiará algo la actitud del gobierno central cuando, bueno, están puestas las esperanzas de que algo cambie? Diríamos, ¿será para bien, será para ser más democrático al gobierno central o al partido que maneja el gobierno? Bueno, mira, lo mejor es en estos casos echar mano de la esperanza y pensar bien, pero la realidad no da para eso, no da para eso. Uno oye lo que dice el presidente aparente, Luis Arce Catacora, y digo aparente porque así hay que empezarlo a llamar, ya que pareciera, sigue mandando en este país, es el cocalero Evo Morales. Increíble, pero parece cierto. No puedo tener muchas esperanzas, ¿por qué? Porque, entre otras cosas, hay un proyecto de ley que pretende cambiar el uso de suelo. Y eso es lo peor que nos podría pasar si cambian el uso de suelo. Porque el uso de suelo en este departamento ha sido estudiado desde los años 60. Hay mucha inteligencia puesta ahí, a pesar de que ha costado tanto. Es decir, el esfuerzo de tanta gente que ha estado metida ahí para darle a esta tierra que es generosa, que es hermosa y que la amamos, el mejor uso de suelo que podría tener. ¿Y qué quiere decir el uso de suelo? Pues que lo que es tierra virgen, lo que es bosque, lo que es el bosque chiquitano, lo que son los ojos de agua, es decir, garantizar el futuro. Es nuestra casa grande. Pues nada, no sé si lo has visto, el famoso proyecto de ley para cambiar el uso de suelo. Y cambiar el uso de suelo no es tan sencillo porque está en la Constitución Política del Estado, está en nuestros estatutos y está avalado por más de 40 años de estudio que lo han elaborado muchísima gente experta en el tema, experta en planificación. Pero además, si lo oigo al señor aparente, al presidente aparente Luis Arce, decir que vamos camino a la constitución de una república socialista, lo menos que a uno se le para son los pelos, porque tenemos a la vista los ejemplos de Venezuela, los ejemplos de Cuba, que a mí me tocan muy profundamente, porque yo he vivido allá, yo soy producto de la Revolución Cubana. El año 59 yo tenía 17 años cuando triunfaron los barbudos, y nos obnubiló a toda una generación, pero sabemos qué es lo que pasa allá. Queremos ser lo mismo que Venezuela, queremos ser lo mismo en lo que ha dejado el populismo del siglo XXI a Ecuador. No queremos eso, pero él insiste. Y en esa insistencia hay un patrón de pensamiento que es el que tenemos que ver y combatir. Es un patrón de pensamiento centralista 100%. A eso es lo que los países socialistas le llaman los planes quinquenales de desarrollo. Son un desastre porque solamente ven la visión del gobierno central y les importa un pepino lo que pase en el resto de la sociedad, en el resto del país. Pero si además de todo eso, que ya es harto, lo vemos a Evo Morales, que pone, saca, nombra, manda. El último nombramiento es el de Arce Saconeta como representante en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, con un solo objetivo: ir a desmontar la teoría de que lo que pasó en el 2019, en noviembre del 2019, fue una transición democrática constitucional, y de ahí sale la expresidenta Yanine Áñez Chávez como presidenta constitucional transitoria. Pues van a desmontar todo eso y van a imponer la teoría del golpe. Cerrando los ojos y los oídos a todo lo que, bueno, el pueblo boliviano lo conoce, que es una resistencia democrática que además se mantiene ahora igual de fuerte que antes.
hay como una conciencia de que no nos queda otro camino que resistir. ¿Hasta cuándo democráticamente? También es una incógnita, ¿no? Yo creo que lo que nos estás apuntando, te están diciendo te vamos a llevar al precipicio, o sea, te lo están diciendo clarito, pues vamos a ir a esto, si eso ya está visto el resultado. Bueno, hay como una vocación profunda en el pueblo boliviano y especialmente en Santa Cruz de una resistencia, pero por la vía democrática. A ver, ¿hasta dónde le ve futuro a la resistencia democrática? Mira, los pueblos suelen dotarse de los instrumentos que necesitan para combatir la opresión, es decir, para lograr la libertad, que no es lo mismo que la liberación, pero la libertad en los conceptos de Hannah Arendt, la libertad es como un nacimiento, es el momento en que los pueblos realmente se sienten dueños de su propio destino, sin olvidar el colectivo al cual pertenecen. A mí lo que me preocupa muchísimo, y tengo que decirlo porque me has dicho que hablamos a calzón quitado, es la idea permanente ya de Evo Morales, que la dijo cuando era presidente, la dijo cuando estaba en Buenos Aires, de crear las milicias armadas populares como las de Venezuela. Y eso es grave porque frente al uso violento de la fuerza bruta que son las armas, no creo que tengamos capacidad de responder. No tenemos. Y aquí hago un paréntesis. ¿Por qué yo desde el primer momento introduje en el análisis algo que a la gente no le ha movido, o por lo menos no he leído reacciones en ese sentido? ¿Por qué renuncia Evo Morales el 10 de noviembre del 2019? No solamente por los 21 días de huelga que se iniciaron aquí en Santa Cruz, gracias a la valentía de Luis Fernando Camacho, y prendió como una chispa en todo el país. En mi criterio, desde el punto de vista de la ciencia política, Evo Morales renunció porque se quedó sin el monopolio del uso de la fuerza, que es una idea de Weber, el alemán Max Weber, que fue un genio, y dijo que los estados y los gobiernos se sostienen a partir de ese monopolio del uso de la fuerza, que le da a un gobierno o a un estado utilizar la fuerza bruta de las Fuerzas Armadas o de la policía para defenderse ellos mismos. Y la sociedad, lo que decimos el pueblo, la gente, se queda desnudito para enfrentar eso. Es lo que ha pasado en Cuba, es lo que ha pasado en Venezuela, es lo que ha pasado en Nicaragua, es lo que ha pasado en un montón de países africanos y asiáticos. Entonces, Evo Morales fue un cobarde, cobarde así con mayúscula, porque cuando se vio desnudo y sin poder echar mano de el monopolio que le corresponde al Estado, es el Estado, pero el más confunde, con toda razón, porque son unos dictadorzuelos, confunden Estado con gobierno, se quedó sin eso, porque la policía se amotinó. ¿Por qué? Porque quiere un tratamiento igual que el de las Fuerzas Armadas. Siempre los han tratado a los policías como nos tratan a los gobiernos, que ellos les llaman subnacionales, de una manera despectiva. Así nomás es. Y ya no le respondían a Evo Morales. Y las Fuerzas Armadas no se amotinaron, pero dijeron que no iban a salir a combatir a la sociedad, a combatir al pueblo, esa masa a la que le llamamos pueblo. Y entonces cuando él se vio así desnudito, fue y se metió al Chapare. Tampoco hizo uso de las fuerzas que hay en el Chapare, que todos sabemos que son las fuerzas del crimen organizado, porque son narcos, pero tampoco hizo uso de ella, o le dio miedo de verdad, y se mandó a mudar. Entonces, ¿qué golpe de Estado aquí? Está grabada la renuncia de Evo Morales con García Linera a un lado y a la señora Gabriela Montaño. Entonces son pamplinas, pero no hay
Ahí no hay un arma en la sien, no hay una pistola en la cabeza, no hay nada, pues está... Es una renuncia limpia, de frente a las cámaras. Esa es la sorpresa probablemente de que Bolivia resulta que tiene cultura política y que tiene además vocación democrática. Es algo admirable y desde luego un ejemplo para muchísimos países. Susana, estamos como al final de un capítulo, es decir, y de pronto están Camacho y Johnny Fernández. No es nada fácil lo que les viene, lo que les ha caído encima. El encargo es pesadito. No son los mejores momentos. Confiamos en que tengan la fortaleza para salir adelante, pero de todas maneras, independiente de ellos, yo sé que has escrito unas palabras de agradecimiento, de reconocimiento a Rubén Costas, porque hizo un intento, un proyecto político que deja por lo menos una estructura que tiene alcance nacional y que, bueno, como el ave fénix, probablemente en algún momento pues levantará vuelo de nuevo, etcétera, se organizará. Ese es el mayor legado de Rubén Costas. ¿Podrías decirnos algo antes de terminar sobre Rubén, su paso por esa gobernación dificilísima y sobre la esperanza que supone Johnny Fernández para la alcaldía? Los pueblos suelen ser bastante ingratos, ¿no? Porque a Rubén Costas hay que agradecerle en primer lugar que fue el muro de contención frente al MAS, los 14 años que estuvo, los 15, más de 15 años al frente de la gobernación cruceña. Fue el hombre voto que salió prefecto con casi 50%, que salió gobernador, el primer prefecto electo, que salió gobernador, que el referéndum le dio muchísimas más votos, 66%, que volvió a salir gobernador y terminó en la tercera elección como gobernador con 64%. Fue el muro de contención. Ese es el mayor legado de Rubén. Y al lado de ese, al mismo nivel de ese legado que fue el muro de contención, es haber logrado que las autonomías estén inscritas en la Constitución Política del Estado. Por favor. Algo que nos olvidamos, eso es un logro. Aunque la gente se rasgue las vestiduras, no son las autonomías que votamos en el 2008. Claro que no. Las autonomías están inscritas en la Constitución. Eso es algo que hay que añadir, de que hay que recuperar, de que tenemos que recuperar las atribuciones que tiene originalmente el proyecto autonómico y que están en la Constitución y que poco a poco se le fueron quitando, coartando, etcétera. Lo que tiene que hacer ahora el nuevo gobernador y su equipo es pelear las competencias que nos corresponden, aparte de los recursos, porque son recursos y competencias. Pero con otro dato más que hizo Rubén Costas, que nadie lo reconoce. Rubén Costas podía haber presentado un candidato a la gobernación. ¿Y por qué no lo hizo? Porque no quiso dividir el voto, para que el voto se concentrara en la persona de Luis Fernando Camacho, y por eso hicieron un acuerdo al que la prensa nunca le dio pelota. Esa es la realidad. ¿Y por qué no vamos a decirla? Está bien que la gente no lo quiera a Rubén, como nadie es monedita de oro para todo el mundo, pero no reconocer esos gestos que son por el interés mayor y el interés supremo por Santa Cruz, no me parece correcto. No se agarró lo que otros han utilizado como arma de chantaje, ¿no? El voto útil, el voto útil, el voto útil. Rubén nunca dijo eso. Rubén hizo un acuerdo. El caso de Johnny Fernández que llega con la sombra de, como todo el mundo más o menos dice, más allá de sus locuras, el alcalde que transformó Santa Cruz de una aldea a una ciudad moderna. ¿Cómo enfrenta ahora, digamos, ese legado Johnny Fernández? Voy a decir en 2 palabras. Para conservar ese legado y para ponerse a la altura
de quienes ya se van, de quienes ya se han ido, que son Rubén Costas Aguilera y Percy Fernández, es hacer una buena gestión. Y hacer una buena gestión es, por encima de todo, no cometer corrupción ni chica ni grande. Esa es la clave para que la gente les dé su apoyo. No solamente que han tenido apoyo en el voto popular de las elecciones de marzo pasado, para que les siga brindando el apoyo, pero ese apoyo tiene que tener una retribución. Si no hay recursos, que no los hay, en primer lugar, ver cómo vamos a enfrentar la pandemia, pero demostrarle a la sociedad cruceña que no van a meter la mano en la lata. Esa es la única razón que les va a seguir dando apoyo. Porque ahorita, en este momento, tanto desde la gobernación como desde la alcaldía, por lo que se lee, yo sé que la gobernación no le ha dejado deudas a la nueva administración. La alcaldía dice que todavía no saben. Eso ya es una gran cosa. Pero si además de eso tratamos de hacer una gestión, ellos van a tratar de hacer una gestión transparente, por favor, transparente, nada de licitaciones directas, nada de adjudicaciones directas, lo que se necesite transparente, que pongan todo en línea, que hagan una gobernación y una alcaldía transparente, porque ya hay los elementos, está la tecnología para eso. Con apretar un botón en la computadora o en el teléfono puede salir todo. Que no haya corrupción, porque ya mucha corrupción ha habido. Entonces, seamos honestos con quienes han depositado el voto en estas dos personas, que son relativamente jóvenes, mucho más jóvenes que Rubén y Percy. Les falta la experiencia, porque la única verdad en realidad es la validación con la práctica. Tienen que demostrarlo. Johnny ya ha sido alcalde, pero que nos demuestre ahora, en esta nueva gestión, que ha sido finalmente bendecido por el voto del pueblo. Exacto. Susana, tenemos mucha esperanza en que estas nuevas autoridades entiendan el mensaje. La democracia está en riesgo y uno de sus mayores riesgos no es solamente los movimientos antidemocráticos, es la corrupción. Entonces, a ponerse la camiseta de transparente y luchar en eso. Tenemos, bueno, material para 10 programas más, Susana. Vamos a cortar en este momento, y te prometo que vamos a volver porque queda muchísima tela que cortar. En este momento solamente las primeras palabras, los primeros conceptos de Susana Seleme desde La Voz Universal ante la llegada de las nuevas autoridades. Muchas gracias a Susana Seleme, con la que hemos mantenido esta entrevista, casi diría yo una primicia política, social, y por qué no también con consecuencias económicas, que es un desafío para las nuevas autoridades y que tienen ese reto, que lo ha dicho claramente Susana Seleme, el reto de demostrar en los hechos transparente su amor por esta tierra, su amor por Santa Cruz y por supuesto un mensaje para el país de confianza, de esperanza, de que se puede hacer país de forma honesta y por la vía democrática resistir todas las fuerzas y todos los intentos de convertir esto en otra cosa. No queremos violencia, no queremos atropello, queremos Estado donde se respeten los derechos de todos. Bien, y con esos deseos cerramos comentando la noticia a través de La Voz Universal.
Comentando la noticia con Daniel Pasquier.